Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer. Yo soy Gretel. Y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab. Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo, Amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios. Un espacio para conocernos y explorar. Esperamos que disfrutes de este espacio tanto como nosotros y aprendas de esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a otro episodio del Laboratorio del Placer. Hoy estamos con Daniela. Daniela, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar sobre este tema. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Daniela Grajales, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura. Me dedico básicamente a la atención clínica, pero también he trabajado en el campo social. Trabajo desde un enfoque cognitivo por racionalista, que es un poquito como integrativo también. Y bueno, muy guiado desde el enfoque de género y bueno, como transversalizada como por estas posturas políticas también ante lo social, ¿cierto? Eso es un poquito sobre mí. Gracias, Daniela, por aceptar nuestra invitación. Y el tema de hoy está muy chévere. Vamos a hablar del impacto que tiene autoconocerse en nuestro relacionamiento con el otro, en las relaciones de pareja y relaciones en general, pues, ¿cierto? Entonces, para empezar a hablar sobre este tema, cuéntanos por qué es importante autoconocernos a la hora de relacionarnos con nosotros. Primero porque básicamente nos encontramos ante un individuo que tiene una construcción de mundo y de realidad muy diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, antes de llegar como a interactuar o al querer vincularnos, es importante tener claridad de cómo me he venido construyendo y cómo me siento yo a la hora de estar en una relación, qué tan preparado estoy, si me quiero relacionar con otras personas y desde qué forma, ¿cierto? Entonces, es importante precisamente por esas construcciones que tenemos que tienen que entrar como a conciliarse, a hablarse, y si yo no tengo claridad de lo que tengo, cómo le voy a explicar o lo voy a compartir con el otro, ¿cierto? Estaríamos como los dos perdidos y tratando de buscarnos en un constante círculo y se vuelve también algo pesado, esa situación. No sería sano. No sería del todo Esta parte de sano. autoconocernos es pues se ve como resultado en repetir situaciones y situaciones y situaciones. Exactamente, de hecho, una como de los miles de motivos que hay como para buscar de pronto diferentes posturas terapéuticas o de pensarse, ¿cierto? Es precisamente identificar cuáles son esos patrones que se vuelven repetitivos en nuestra vida, ¿sí? Y que a veces lo hacemos en forma de chistes con los amigos como, ay, sí, no sé, siempre consigo una pareja que es manipulador o manipuladora, ¿cierto? Y se vuelven chistes o la pareja entre comillas, tóxica, y entonces Total. vemos que sale de una relación tóxica, pues se mete a otra relación más tóxica, es como no aprendiste del anterior, que volver a repetir. Exacto, y se es consciente de que eso pasa, pero a veces no nos detenemos a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hay en mí que me lleva a tomar esas elecciones? Entonces creo que antes de volver a elegir otra pareja, en esos casos es importante detenerse y pensar qué está pasando conmigo antes de querer compartirlo con el otro. Además porque es un asunto de corresponsabilidad, ¿sí? De entender que las personas no llegan a nuestras vidas a resolver nuestros conflictos. Si bien podemos crecer y aprender en conjunto, ellos no tienen la responsabilidad de digamos, darnos esas herramientas que nos hacían falta o de llenar vacíos que a veces se piensa como de X o Y personas en nuestras vidas o de exparejas que también pasa, como que salen de una relación y de inmediato ingresan a otra, empiezan otra, perdón, y es como ese afán de llenar ese espacio que quedó ahí libre, pero entonces es válido detenerse y cuestionarse qué es lo que estoy haciendo y por qué estoy actuando de esta forma, ¿sí? Y no cargar al otro, o pues, a la pareja, con, como tú decías, con mis vacíos o con expectativas que uno tiene de cómo debería ser el otro, esperando algo que de pronto no va a pasar y no tomando la responsabilidad de sanar ese tipo de, digamos, o de heridas o de vacíos o de expectativas que tenemos. Exacto. ¿Tú traías? Sí. No, que incluso, perdona, se relaciona mucho con un término que se volvió como muy coloquial de responsabilidad afectiva. Como que todo mundo, publicaciones por aquí y por allá, y todo el mundo es que hay que ser responsable afectivamente. Ok, entendemos que es la responsabilidad afectiva. No tenía esa pregunta porque ahorita estamos hablando de eso, que la he visto varias veces, pero en sí nadie habla de qué es la responsabilidad afectiva, sino que lo mencionan y uno queda como...
uno se queda suponiendo que es como que tiene que ver con ser responsable con el otro, no sé, de pronto en cómo va a impactar las decisiones, pero la verdad es como mero intuición mía, no sé de verdad qué pueda significar. Exacto, sí. Partamos de algo aquí. Y es, ok, ¿qué tan coherente estoy siendo con lo que siento y lo que hago? ¿Sí? Okay. Antes de pensar en ser responsables con un otro, tenemos que pensar en cómo somos responsables con nosotros mismos, como lo venimos hablando, ¿cierto? Partiendo de esa idea, ya uno puede definir, por ejemplo, qué tipo de relaciones quiere tener, porque es que ahora incluso pues hay una gama mucho más amplia, bueno, siempre ha existido, pero ahora se ha vuelto más del hablar y del común y socializarse de otras formas de relacionarse. Como ¿cierto? lo aceptadas también, que Más antes la aceptadas. gente de pronto le da antes mucho miedo tomar decisiones como de tener una relación abierta, poliamorosa, cuando ya es algo que cual está muy criticado por la sociedad en que vivimos, pero ya la gente está más decidida a vivirlo. Exactamente, ya se habla más, se ponen palabras, ¿cierto? Entonces, desde ahí incluso, desde qué tipo de relación me siento cómoda, y si no lo sé, qué tipo de relaciones quiero experimentar, porque es válido. Ojo, es válido siempre y cuando con las personas que te relaciones tú lo informes, lo comuniques desde un principio. Ahí empezaría esa responsabilidad afectiva. Soy consciente de lo que yo siento y quiero, pero también te lo comunico de forma muy clara. No hay que suponer, y eso, el suponer nos lleva a conflictos como en todas las áreas de la vida, no solo con la pareja. Sí. Como yo supongo que esa persona quiere que pase esto, o no quiere que pase esto. Ya lo hablaste, ya le preguntaste a esa persona qué es lo que quiere, y en ese mismo sentido ya tú sabes qué quieres y se lo comunicaste a esa persona, que es completamente importante. ¿Cómo sabemos qué tanto nos conocemos? Ok, aquí quiero plantear como un ejercicio, también invitando un poquito como a los espectadores oyentes, precisamente a preguntarse. Yo lo veo como 4 áreas, ¿cierto? Como 4 esferas del individuo que podemos entrar como a evaluar y a preguntarnos, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar por el autoimagen, ¿cierto? Las voy a nombrar rápidamente, son autoimagen, autoestima, autoconcepto y autovaloración. Es muy curioso que siempre la autoestima la englobamos como en todo, ¿cierto? Si eres como, no, pero es que ten buena autoestima, o tips para tener buena autoestima, y uno es como, bueno, pero no, el autoestima no alberga todo lo que es el cero, todo lo que tengo yo, ¿sí? Y por eso lo vamos a explicar. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, con la autoimagen, preguntándonos, cuando yo me veo en un espejo, ¿qué es lo que veo? ¿Sí? Que suena como raro, como así, Daniela, ¿qué es lo que veo? Pues sí, me veo yo, pero te has puesto a detallar, no sé, tus facciones, tu cabello, si te gusta cómo llevas el cabello, solo lo estás haciendo porque te están pidiendo llevarlo de esa forma, si te gusta cómo te estás vistiendo, o solo te vistes así porque alguien dijo que eras a la forma en ciertos ambientes vestir, no sé. Un montón de preguntas que puedes empezarte a hacer mirándote al espejo y siendo muy honesto, ¿qué parte de mi cuerpo me gusta más? ¿Sí? Y de pronto quisiera resaltar más porque, o por el contrario, no me gusta tanto y no quisiera que resaltara tanto, ¿sí? Que también es válido, porque es que hay que empezar también a normalizar ciertas incomodidades, porque nos venden la idea de que todo tiene que ser perfecto todo el tiempo, y no es así. O sea, uno puede quererse mucho, pero hay cosas de uno, del cuerpo de uno, de la forma de uno, no sé, que le gusta. Quiere cambiar. Exacto, sí. Y eso no significa que, ay, no, ya tiene una baja autoestima, ya vaya. No, o sea, está bien también sentir incomodidad, ¿sí? Dentro de las diferentes, en realidad, esferas como de la vida. Esa es la autoimagen, ¿cierto? De la autoimagen, ¿cierto? Entonces, lo que veo cuando veo en el espejo y cómo me relaciono con eso que he construido, con esa imagen, ¿cierto? A nivel corpóreo. Ahora, pasamos al autoconcepto, que es lo que pienso de mí misma, de mí mismo, ¿sí? Que es muy importante, como que, bueno, a ver, yo cómo me considero, porque muchas veces preguntamos como, ay, no sé, conocemos a alguien, ay, ¿qué dijo de mí? ¿Qué piensa? O qué impresión doy, ¿cierto? Total, como que la pregunta por el otro. Siempre esperando más la validación del de afuera. Exactamente. Y bueno, no digo que pocas veces, depende del caso, pero no es muy común que nos detengamos a pensar, bueno, ¿y qué pienso yo de mí? ¿Sí? ¿En qué concepto me tengo? ¿Sí? Autoconcepto. Es muy importante, ¿sí? Y desde ahí también aquí hago como
como una pequeña, no sé cómo llamar, un pequeño plus ahí como de lo que he vivido pues en los procesos terapéuticos con los consultantes y se los nombro mucho y es, no todo lo que tú piensas de ti mismo es real, ¿sí? Y aquí me detengo un poquito y digo, porque muchas veces lo que nos hablan son las inseguridades, ¿sí? Esos temores que tenemos. Y por más que el otro te diga que no es así, tú te sigues diciendo en la cabeza como esa idea de, sí es así, sí es así, sí es así. Entonces hay que detenernos a pensar de esas inseguridades, contrastarlo con lo real. Es decir, yo pienso de mí misma que, no sé, hablemos de una inseguridad. Que no soy disciplinada. Bueno, que no soy disciplinada, ¿cierto? Entonces, y las personas dicen, pero tú eres súper organizada, pero tú eres, no, mantienes todo súper correcto, llegas puntual, exacto. La forma de yo contrastar si ese pensamiento es real o no es con el sentido de realidad, viendo desde afuera qué pasa. Llego puntual, entrego lo que tengo que entregar a tiempo, respondo con los compromisos que tengo y la realidad misma me va a decir si lo eres o no lo eres, ¿sí? Porque también ahí puede haber un asunto de un ego, de creer también que somos al contrario. Sí. Exactamente, entonces a la hora de evaluar el autoconcepto llega a ser muy importante también esa parte de contrastar un poco con lo que es real y lo que se ha alimentado de inseguridades, egos y demás, ¿cierto? Sí. Ahora, la autovaloración, que ya es más como ese que el mismo nombre lo dice, estoy buscando como precisamente esa calificación o ese qué tanto yo le doy sentido o importancia a eso que hago. Okay. Sí, es como más ese sentido de importancia a lo que sea que haga. No como me defino, sino el sentido que le doy el valor que le doy a lo que hago, a lo que soy, a lo que veo, ¿sí? Como que qué tan importante para mí es ciertos aspectos. ¿Será que es más importante la autoimagen o es más importante el autoconcepto? ¿Será que valoro más ciertos asuntos como de mi personalidad? Etcétera, etcétera, o el trabajo, o el trabajo, familia. Que eso incluso implica, es muy teso porque también habla de a la hora de salir, por ejemplo, cuando eres independiente y tienes que ponerle un valor a tu trabajo, es un conflicto muy fuerte, ¿sí? Como Total. El pensar, estoy iniciando y no puedo como, no sé, pedir demasiado, pero a la vez valoro lo que tengo, que tanto valoro, es un trabajo de sentarse, sí. Mi tiempo, mi trabajo, todo, ¿sí? Entonces, ahí entraría a jugar esa parte como de la autovaloración. ¿Y el autoestima entra también en estos puntos? Exacto. El autoestima también va aparte. El autoestima ya habla de los sentimientos que tengo hacia mí. Que quizás por eso se englobó como a todo, porque la gente es como lo que siento y englobo un montón de cosas, válido si lo quieres ver así, pero sería también chévere que lo diferenciaras para que puedas tener una visión más amplia de lo que es. De tu relación contigo mismo, de tu autoconocimiento, ¿sí? Entonces, el autoestima ya es, siento por mí, desde donde pues como que me estoy moviendo, desde qué sentimientos, si me siento orgulloso de mí, o me siento defraudado, o me siento triste conmigo, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y es válido decir que unos pueden estar altos y otros bajos. Por ejemplo, yo muchas veces, no sé, en autoimagen me veo bien, en autoestima me siento bien, pero en autovaloración, pues muy pocas veces nos tiramos tan duro que creemos que no hacemos nada o que lo que estoy haciendo no vale la pena. O nos comparamos mucho con los demás también. Sí, es completamente válido. Es que no hay como una ley universal, como yo difiero mucho como esos manuales o literatura que habla de pasos a seguir para lograr esto, porque la vida no es tan cuadriculada. Y a veces pasa, por ejemplo, en tu ejemplo de la autovaloración, podemos tener estándares de autoexigencia muy altos, entonces ahí entraríamos a evaluar otros asuntos, ¿sí? Obviamente donde tiene que ver la autovaloración, pero más a profundidad. Bueno, eso ya se daría en un espacio terapéutico, ¿sí? A lo que voy es que sí, se pueden tener unos más altos que otros, o unos que ni se hayan pensado y apenas uno se esté planteando. Y también pueden variar diarios, digamos, hoy, esta semana me siento como, mi autoimagen es súper alta, pero la próxima me siento terrible por X o Y motivo. O sea, no son, pues pueden variar diariamente, semanalmente. Miren, acá hay algo importante, es que tenemos que entender o ver al ser, no como en un solo aspecto desde lo emocional o lo psicológico, sino que también tiene un cuerpo,
un entorno social, o sea, está transversalizado por lo social, por lo histórico, por lo emocional, ¿cierto? ¿A qué voy con esa respuesta? A que muchas veces, por ejemplo, pasa que el nivel hormonal está diferente, ¿sí? Entonces, claro, la relación que tengo, por ejemplo, y ahí sí lo hablo desde una experiencia muy personal, cuando estoy en etapa premenstrual, ¿sí? Pasa mucho en las mujeres. Exacto. O estoy más sensible, o me veo más terrible a nivel de autoimagen, o por el contrario me veo más apoteósica, empoderada, ¿cierto? Y en los hombres también, pues los hombres también tienen sus ciclos, solo que no se acentúan tanto como el de las mujeres, pero también tienen esas variaciones. Por eso explicaba como que hay que verlo de forma muy global. Efectivamente, por eso también muchas veces unas semanas pueden estar altas, otras bajitas. Ojo, ya sí vemos que son cambios como demasiado abruptos, es decir, como, no sé, en un día un montón de cambios muy fuertes y contradictorios, y eso se sostiene durante muchísimas semanas. Sí. Ya ahí es un poquito alarmante y les recomendaría que busquen un psicoterapeuta porque es importante prestar atención qué más está pasando. Total, ahí, ¿sí? Sí. En un día sí puedes tener cambios extremos, claro, pero si se sostiene en un mes, 2 meses, 3 semanas, 4, o sea, ya es demasiado tiempo teniendo todos los días cambios muy fuertes, y ahí sí es importante buscar un profesional. ¿Cómo influye el autoconocernos o qué impacto tiene autoconocernos en nuestras relaciones? Y creo que también va muy ligado a cómo fuimos criados, cómo crecimos o cómo fue nuestra historia, ¿cierto? Claro que sí, tiene una relación completamente directa, porque básicamente esa forma en cómo nos vinculamos en esas primeras etapas de nuestra vida, cómo fue esa relación con nuestros cuidadores, no digo madres porque no siempre nuestros cuidadores son madres, sí. Ahí es un llamado también a identificar, porque podemos entrar a evaluar un poquito esto de los vínculos, quiénes fueron nuestros cuidadores, tías, tíos, abuelos, el vecino, mi mejor amiga, muchas otras personas que no siempre son la figura paterna y materna. Y es válido, ¿sí? Porque finalmente fue esa figura que elegimos para aprender a vincularnos y con la que pasamos normalmente muchísimo más tiempo durante esos primeros años de vida, ¿sí? A ver, que las emociones o la forma de manejar las relaciones y vínculos se aprenden en la infancia, no hay como una materia, un manual que le enseñan a las mamás de así le enseñas a manejar las emociones a tu hijo, o en el colegio no nos explican, identifica esas emociones, y uno llega adulto y a veces es como, ay, ni siquiera sé qué estoy sintiendo. Sí, no sé cómo me siento. No sé, siento un montón de cosas y no tengo ni idea de qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cómo lo defino? O cómo lo defino, ¿sí? Porque poco se sentaron a explicarnos estos procesos, ¿sí? Entonces, es difícil que encontremos, pues se puede dar, pero no es común que encontremos que desde chiquitos hayamos tenido un apego seguro, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra a jugar. A ver, me quiero detener también en algo importantísimo, y es la palabra apego, ya que la mencioné por acá. Que a veces como que, acá hago un paréntesis, a veces esa palabra ¿cómo decimos? Es muy mala, como el apego es algo terrible. El apego, no te puedes apegar, entonces vive libre. Y, a ver, seamos realistas, o sea, el ser humano es un ser social. Cuando hablamos de que el ser humano es un ser social, significa que necesita de los vínculos. O sea, necesita el otro para poder vivir. Claro, pues un bebé, ¿cómo se va a sostener solo? Pues, o cómo va a crecer y se va a desarrollar si no hay un otro que le cuide, que le acompañe, ¿cierto? Que le muestren. Que le muestre el mundo, ¿sí? Ahora, la forma en cómo nos mostraron, nos acompañaron, ahí es donde empieza esa primera forma de relacionarnos y vincularnos. Y hay por ahí un teórico que se llama Bowlby, que en algún momento habló de diferentes tipos de apego, ¿sí? Entonces, ahí vendría lo que es el apego, los voy a nombrar y luego me detengo, apego evitativo, apego seguro, apego dependiente y apego ambivalente, ¿sí? El ideal es el seguro. El ideal es el seguro, que ahorita nombraba, que ojalá lo tuviéramos, pero es muy difícil porque nadie nació con un manual de cómo enseñarle a un hijo, pues no. ¿Y qué es un apego seguro? Listo, nos lo voy a dejar para lo último, okay, para que podamos luego recoger otras ideas. Vamos a la pregunta de cómo eso en la pareja. Sería bueno aprender Claro. a trabajarle a tener un apego seguro con las parejas que uno tenga, igual con la familia, amigos, etc. Y lo vamos a hablar enseguida, nos detenemos ahí. Vamos a tenerlo acá anotado. Eso. Cuando hablamos de apego evitativo, por ejemplo,
solemos encontrar, por ejemplo, que en la infancia fueron individuos, seres que sus cuidadores estuvieron muy ausentes, ¿sí? Entonces, como sus cuidadores en la infancia estuvieron muy ausentes, solo le daban como lo básico, lo que necesitaban, o que muchas veces hasta le negaba la posibilidad de acceder a lo básico porque estaban en su trabajo, en su vida, o no estaban preparados para ser padres o madres, que también es una opción y pasa. Cuando este niño, esta niña o niña crece, encontramos entonces personas que les cuesta mucho generar vínculos y compromisos con el otro. Okay. Entonces, es muy común que esas personas si quieran relacionarse, porque todos tenemos como ese deseo igual, como de no encontrar una pareja, pues es lo común, como que tengamos ese deseo. Establecerse. Pero le cuesta establecerse, ¿sí? Muy lógico. Exactamente, entonces ahí es donde llega como que empezamos una relación y todo iba súper bien, pero de un momento a otro, no sé, estamos juntos y estamos bien, pero de pronto se va, no contesta de mensajes, no sé nada de esa persona, ¿será que sí me quiere? Empiezan un montón de preguntas. Total. Frente al vínculo de qué es lo que está pasando. Claro. También pasa porque, pues no sé, conozco gente que siente que el otro está que va como a una velocidad diferente en temas de relaciones, que es como, no estoy preparado para algo tan rápido y prefiero cortar y me voy. Bueno, eso ya va en ese asunto que hablábamos al principio de también entender nuestros ritmos dentro de esa responsabilidad, ¿sí? Ahí entraríamos con pincitas a coger si tiene que ver con el apego, porque tendría que pasar más tiempo de vinculación para conocer qué es, para saber si fue desde el apego o fue más como desde esos ritmos y formas de decir, no, es que definitivamente así no voy. Somos muy complejos como seres humanos. Bastante. Dios. Exacto, entonces ahí viene pues el evitativo, ¿cierto? Listo. Entonces sí, tiene coherencia por lo que estamos nombrando de la infancia, ¿sí? Bueno, todos estos, pues la mayoría, por ejemplo, este apego también es uno de ellos, tienen una base ansiosa, es decir, genera como ese malestar, como de ese temor que conecta con esas heridas de pronto de abandono o otras heridas que se hayan generado y entonces está esa angustia por eso llegan las preguntas, ¿me quiere lo suficiente? O si seguir o no seguir, porque se cuestionan un montón de situaciones en torno a lo relacional importante, ¿cierto? Entonces, ahí va. El evitativo. Listo. Pasamos al dependiente, ¿sí? El dependiente normalmente encontramos que tuvo cuidadores que fueron muy sobreprotectores, que antes le sobreestimularon la parte del cuidado, ¿sí? Entonces, ni siquiera el chiquillo o chiquilla había expresado lo que quería y ya se lo estaban dando, ¿sí? Y estaban ahí como al pendiente de qué necesita, ¿sí? Que a veces como por ese afán o esa ansiedad también de querer ser muy buenos padres y querer estar muy presentes, pueden llegar a ¿cómo se dice esto? Como invadir, sí, se me olvidó el término. Invadir un poco el espacio del otro, ¿cierto? Entonces son bastante invasivos, entonces todo el tiempo que te limpia, que te cuida, que te sobreestimula. Sobreprotege también. Muchísimo, como una burbuja. Claro, cuando esta persona crece y va a buscar una pareja, esta también tiene esa base ansiosa desde el necesito que el otro esté y me supla todo el tiempo todo este montón de necesidades porque tengo el afán constante de que sea el otro el que me dé, ¿sí? Ojo, ahí cae una dinámica como bastante particular porque yo también me vuelvo ese dador. Entonces ahí llegamos a ver como esas personas que se vuelven como superhéroes de sus parejas, ¿sí? O que quieren salvar a personas. Porque como que quieren tener esa deuda constante de yo te di, pero entonces dame tú también, y entonces es una retroalimentación constante de ese apretar y estar demasiado presente. Entonces doy demasiado, estoy demasiado, pero también espero que el otro esté demasiado y me dé demasiado, ¿sí? Y ahí es donde se puede tornar, bueno, diferentes conflictos también, ¿cierto? Sí, igual una relación no sería una relación sana. Exacto. Desde estas posturas ante el evitativo, en niveles extremos, pues. En realidad, el evitativo y el dependiente sí, se generan más bien relaciones un poquito más bien con mucho malestar, un malestar muy alto, ¿sí? Ahora, hay otro vínculo que es el vínculo ambivalente, que es como la mezcla de estos dos, y ese sí es aún más confuso. Porque resulta que son esas personas que... Perdón, se quedó como, ay, no. Ya no más. Ya no más. Pero bueno, eso sí es pero bastante... eso es bueno porque uno aprende a leer también al otro. Exacto. Con sus acciones y cómo se relaciona, uno aprende a mirar como
pues no lo hace ni lo va a cambiar, pero entender cómo relacionarse con él también. Exacto, eso ayuda, orienta un poco. Sí, algo, Sí. algo de luz da. Exacto. Ok, entonces el ambivalente abarca el dependiente y el Evasivo. Y el evasivo Evitativo. Exacto. ¿Cómo lo abarca? Resulta que estas personas normalmente tuvieron como en la crianza como había mucho desorden, es decir, tenían muchas figuras, entonces tenían unas figuras que pueden ser muy protectoras, pero también otras que pueden ser completamente descuidadas con su cuidado, o una sola persona le daba era también de pronto con ese vínculo ambivalente y le ofrecía eso, ¿sí? Entonces es muy teso porque efectivamente pues hay un desorden ahí, no hay claridad desde cómo me voy a vincular o cómo me voy a sentir. Sí. Cuando crecen y se van a establecer vínculos afectivos, amorosos, se encuentran con que en momentos se sienten completamente dependientes de la persona y quieren estar todo el tiempo con la persona, acompañar todo el tiempo, súper presentes. Pero de repente, un día dicen, esto es demasiado para mí, me voy. Okay. Y se alejan una semana, unos días, Sí. Pasa vuelven. mucho cuando las parejas dicen como que estábamos súper bien y Y de repente, él lo acabó no. todo. Sí, Ok. O exacto. sí, se fue, necesitaba un tiempo y se fue. Y se Sí. fue, y no volvió, o volvió, y vuelven a la misma dinámica, un tiempo súper bien, otro tiempo súper mal, Pero eso porque es desaparece. complejo de manejar, Es el muy tema de que no complejo. da ni estabilidad, ni equilibrio, ni nada. Es como En que- realidad, en los que hemos abordado, sí generan mucha inestabilidad, perdón, Sí. porque también nos encontramos con que no sabemos con qué tipo de apego Tiene o el afecto otro. tiene el otro, ¿sí? Entonces, aquí hay un asunto importante. Si bien no hay que normalizar la violencia, porque aquí ya no estamos abordando violencia para nada, sí es importante normalizar que dentro de la pareja, cuando nos estamos construyendo, va a haber malestar, pero malestar en el sentido de que nos estamos adecuando y estamos entendiendo cómo funcionamos también en relación y en esa medida llegando a ciertos acuerdos, ¿sí? Total. Que a veces es complicado porque cuando llegan estas partes del malestar la gente dice, ay no, pero deja esa pareja tan tóxica, como de inmediato, solo porque no nos ponemos de acuerdo en algunos puntos que Ajá. pueden ser como más negociables, ¿sí? Ojo con eso. Pero no es tan a la ligera porque finalmente el conciliar y encontrarse con el otro requiere también como de esa incomodidad en muchos momentos. Y como decíamos, como ya hablamos, una relación de trabajo Exacto. y de construcción. Entonces, si a la primera te estás como juzgando que es muy tóxico, que pereza tener que ceder o negociar, pues no vas a poder tener algo a largo plazo que Exacto. quieres. Y también puedo decir que, pues, que todos tenemos apegos. Pues Todos todos tenemos nacemos con apegos. apegos y pues cuando llegamos ya a adultos y tenemos una relación, creo que se trata de eso, de mejorar este tipo de apegos o llegar a un punto pues, De equilibrio. Sí, de Es solucionar un lo poquito que, más- lo que Pues ya que casi nadie teníamos. tiene apego seguro, pues que es el sano, Exacto. mirar el que tenemos actualmente, con el que crecimos, Venimos. Ajá. cómo nos puede ayudar a relacionarnos con el otro. Pero, ¿cómo es la palabra? Mejorar. ¿Uno mejora un apego? ¿O lo borra? Uno Trabaja. va construyendo, trabajando, porque Trabaja uno un no apego. borra completamente lo que ya ha Ok. venido aprendiendo. Uno sí, está en ese proceso constante como de construir y reaprender. O sea, a mí Sí. me gusta más el término como reaprender a relacionarse, ¿sí? Ok. O sea, ya aprendí una forma, la puede modificar y vamos a ver qué de ahí te funciona, porque pueden haber situaciones o comportamientos que sí sean funcionales dentro de esa forma de apegarse y que como pareja les funcione. Entonces, que tú digas, esto nos funciona porque, no sé, nos respetamos espacios o porque también nos permite sentirnos más unidos e integrados, porque lo vamos a deshacer por completo, ¿sí? Total. Más bien vamos a renegociar cómo irlo llevando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí frente a esto hay varios asuntos. Bueno, ahorita me nombrabas lo del apego seguro, que ya me parece importante empezar como a Desde abordar. que conocemos los que no son tan sanos, Exacto. o con los que tenemos la mayoría también, porque supongo que hay niveles, que es el apego seguro. Ok, el apego seguro, en resumen, es como el poder entender que yo decido vincularme, en otros momentos he escuchado en los podcasts como desde esa decisión de decido amar y quedarme, ¿cierto? Pero tengo la certeza de que aquí hay amor y está la vinculación
y que tú puedes a veces estar o no estar, pero yo me voy a sentir tranquila con el hecho de que ya negociamos, ya llegamos a acuerdos y respetamos esos acuerdos o esos límites que se hayan trazado y estoy tranquilo o tranquila con ese asunto, ¿sí? No hay como esa ansiedad de qué está haciendo, por qué no me contesta o por qué está tan encima, sino que sé respetar los límites que se trazan y también sé vincularme más desde esa seguridad de el afecto no va a cambiar si la persona está o no está, ¿sí? Que es un asunto también difícil de abordar cuando uno está en una tusa, que finalmente también tiene que aprender a gestionar ese cariño y ver cómo se resignifica en otras situaciones o desde otras perspectivas, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de apego, de todo lo que hemos nombrado anteriormente, es importante entender que no estamos hablando de la intensidad, estamos hablando de la forma. Esta es la forma como las personas se están relacionando, pero no la intensidad con que se siente ese afecto o ese vínculo, ¿sí? Porque pasa mucho, sobre todo el evitativo, se le cuestiona, ¿será que no quiere lo suficiente? ¿Sí? No, él puede querer muchísimo, o sea, igual que cualquier otro vínculo, ¿sí? Solo que le cuesta y de la forma es lo que no ha aprendido como a integrar o etcétera, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una diferenciación, cómo en cuanto también qué intensidad y ya esos son otros asuntos muy diferentes. Una pregunta, Daniela, ¿cómo influyen, ahorita que estamos hablando de conocerse cómo nos relacionamos con el otro, el tema de los miedos? Ok, se relaciona directamente con esta parte que hablábamos de desinseguridades, ¿cierto? Como que, claro, si yo tuve un padre o madre o cuidador que fue muy ausente y a mí me da miedo estar solo o todavía no me conozco lo suficiente y hay aspectos de mí que me conflictúan bastante, se va a volver mucho más caótico también la demanda que le hago al otro o la expectativa que tengo de una relación, que también es importante plantearse cuál es tu expectativa frente, o ustedes como relación, qué expectativa tienen, ¿sí? ¿Qué esperan? Y qué se puede alcanzar y qué definitivamente son como no se va a lograr, ¿sí? Okay. Entonces, sí es importante entender, identificar desde dónde vienen de pronto mis miedos. Si viene desde ese apego que se había generado antes, si viene desde un aprendizaje que tuve de adulto porque en mis relaciones no me ha ido bien o he tenido X experiencias porque también se da. O sea, la forma en cómo nos relacionamos incluso también se puede ir modificando de acuerdo a las relaciones que vamos teniendo y cómo nos vamos comportando o aprendiendo de ellas. ¿sí? Con nuestra historia. Con nuestra historia, o sea, no es algo como intacto que así lo aprendí de chiquito, así va a ser toda la vida, no. O sea, la idea por eso mismo es sentarnos, pensarnos, evaluarnos y saber cómo compartir y conciliar con el otro, siempre desde el deseo de querer estar, porque creo que es lo fundamental, o sea, tener claro, ¿queremos estar en esta relación? Sí. No hay comportamientos violentos, que es también un punto muy importante. Se está pasando algún comportamiento violento directamente, no se está pasando, listo, entonces lleguemos a conciliaciones, ¿sí? Y ahí es donde se empezaría a construir un vínculo mucho más sano y además incorporar esos miedos. Yo tengo un dicho y que normalmente también a mis consultantes les refiero y es que tener miedo e inseguridades pues hace parte de nosotros, está bien tener miedo, ¿cuál es la cuestión? Lo identificamos y aprendemos a caminar con ese miedo y que seamos nosotros quien dominemos el miedo y no que el miedo nos domine a nosotros, lo llevamos de la manito ahí controlado y ve, a mí me da mucho miedo que me abandones, porque no lo podemos nombrar así, porque cuando tienes estos comportamientos siento una ausencia muy fuerte y me duele y está bien, es que eso no es tóxico, eso volvemos con la idea de lo tóxico, lo estás comunicando en la relación. Exacto. Pues si tienes una comunicación sana y es algo que te pasa y sientes, si el otro lo sabe pueden trabajar en vez de seguir causando, digamos, como ampliando esa herida de abandono o de miedo, pues o ese miedo. Exactamente, hay que ponerla en la palabra, porque si no vamos a tener un montón de peleas chiquiticas por asuntos incluso a veces aislados, pero que pueden devenir de ese miedo que yo no he podido poner en la palabra y porque me da de pronto pena o incomoda decirle al otro, porque puede pasar, sobre todo en relaciones que son muy nuevas, ¿sí? Como que apenas están iniciando, qué pena que esta persona piense que yo soy tan dependiente, o que soy tan, no sé, o que tengo tantas heridas. Total. Todos tenemos heridas y de alguna forma en las relaciones, ese es un punto importante a tener en cuenta, siempre las relaciones afectivas dejan en evidencia
todas esas heridas y conflictos que no hemos solucionado o que no les hemos dado lugar, sea de forma consciente o inconsciente. Desde ahí parte también la importancia de nombrarle al otro. Y son las heridas que tratamos de sanar junto a una relación. Por eso una pareja sana. exacto, es que por eso a veces como que se mezclan las ideas de querer encontrar la media naranja. Pero, o ese que pero no es que el otro te solucione, Ah, es no, que no. Es que tú las vas a solucionar tú mismo y de la compañía de la otra Exacto. persona. Esa es la idea. Perfecto. O nada, no es una Compañía. pregunta, más como una afirmación de algo que estaba pensando ahorita. Muchas veces cuando no nos conocemos repetimos patrones. Entonces, digamos, decíamos, llega la amiga que toda la vida, no sé, se ha encontrado personas casadas. Es que a mí siempre me llegan hombres casados, o a mí siempre me llegan hombres violentos. Entonces, si no nos conocemos y entendemos nuestra historia, nuestros medios, nuestra crianza, por ejemplo, de por qué siempre estamos buscando a alguien que nos muestre, nos muestre eso, o la dependencia económica, si es alguien mayor, por ejemplo, o si es violento, pues que no sé qué hora ahí, porque sí, psicológicamente, no sé. Si no nos conocemos, no podemos soltar esos vínculos que siempre buscamos igual, ¿cierto? Sí, igual, obviamente el caso a caso hay que cogerlo con Sí. pinzas porque es importante, incluso ahí es donde llega la importancia como del proceso psicoterapéutico, ¿sí? También acompañar y mirar específicamente qué hay ahí en la historia. Pero evidentemente cuando no trabajamos esos asuntos tendemos a repetirlo, e incluso ahí es cuando llega esa frase de es que fue el destino el que me llevó a... O, El destino no quiere que conozca un amor sino que siempre me manda hombres violentos. es más fácil siempre responsabilizar a lo otro o al otro que hacerse cargo uno mismo, entonces la salida más fácil, o no sé, tal planeta está retrógrado que se volvió muy popular y que es válido si lo quieres creer, pero es importante que entiendas que también tú tienes responsabilidad en tu vida y en tu actuar y la debes asumir en tus decisiones, total. Sí, súper importante, me parece a mí, que porque es muy difícil responsabilizarse ese tipo de cosas que le pasan. Uno no quiere ser el responsable de que todas sus relaciones sean tóxicas. Exacto. Porque no es culpa mía, porque yo actúo bien, porque yo siempre soy buena persona, entonces ¿por qué me llegan personas tóxicas? Entonces, uno no quiere responsabilizarse de esas decisiones que toma y culpa al destino, como tú decías. O a la otra persona. O el otro siempre, pues el problema es del otro. Y si logramos entendernos, si tenemos un trabajo terapéutico de introspección también que nos haga entender el por qué, nos va a ayudar mucho a poder construir lo que queremos tener. Exactamente. Yo creo que importante es nombrarlo y reconocerlo Y trabajarlo. trabajarlo. Exacto. Pues, en el primer Llevar como- punto, yo creo que muchas veces uno se niega a cosas o echa la culpa a otras personas, pues lo importante es reconocerlo y nombrarlo y luego vaya a terapia. Sí, eso es súper importante, que le dejen quitarle el tabú a la terapia. Todavía Sí. creo que hay mucho estigma con ir a terapia. Demasiado. Y creo que es algo que la gente debe normalizar, porque es hablar con el otro, es hablar con otra persona, es hablar con alguien que tenga herramientas para que tú puedas sanar, puedas conocerte, puedas trabajarte y así poder tener como mejores relaciones con tu familia, con amigos, con Exacto. parejas. Que no es lo con mismo todo. que hablar con el amigo o con el cura o... No, bueno, tiene otra- es muy diferente porque hay herramientas muy distintas, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente esa Listo. forma de resumirlo estuvo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas Gracias Daniela por ¿Cómo todo, la verdad. Piensa un ratico, ¿cómo cerrarías este capítulo? ¿Cómo cerraría este capítulo? Yo quedé con una frase, una vez estaba como pensándome este episodio y demás, de no, a ver, no estamos destinados, porque la gente como que no estamos destinados a vivir y a repetir historias y más cuando tienen un efecto tan doloroso, ¿sí? Y si las estamos repitiendo es porque ahí hay un asunto que es importante trabajar y pensarse, ¿sí? Entonces no lo nombremos destino. Yo creo que en las relaciones es importante construir y construir desde eso que tenemos y desde lo consciente también, ¿sí? Súper. ¿Cómo te encontramos también? Aparezco en Instagram, Facebook, bueno, en las redes sociales en general como sentipensarte_. Igual les dejamos las redes sociales en la descripción del podcast. Gracias Daniela por todo lo que nos dijiste, creo que aprendimos un montón hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias y por este espacio tan agradable. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Recuerden darle like a este audio o a este video, compartir si les gustó y ya. Chao. 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 Oh boy.